el flujo de campos vectoriales y escogimos un ejemplo que era el de la densidad de corriente. J, pero podríamos cogernos cualquier otro campo, por ejemplo, campo eléctrico, cualquiera de ellos. Entonces la cuestión es la siguiente. Bueno, imaginaos, por ejemplo, esto. Voy a cogerme el vector densidad de corriente. ¿Cómo son las unidades del vector? A ver si habéis pillado lo que significa la densidad de corriente eléctrica, A ver si habéis pillado. ¿No? La corriente eléctrica es cuánta carga atraviesa, ¿no?, una superficie determinada por unidad de tiempo, es decir, coulombios dividido por segundo, ¿no?, amperio. Ya, pero aquí es por unidad de área, es decir, que tendremos coulombios dividido por segundo dividido por metro cuadrado. Es decir, que las unidades son metro cuadrado por segundo o segundo por metro. ¿De acuerdo? Esas son las, si uno lo piensa. Entonces, lo mismo que en vez de con corriente, o sea, con cargas eléctricas, si uno lo que está pensando es que ahí está fluyendo calor, por ejemplo, o sea, energía térmica, ¿no? Se está moviendo en el espacio, de alguna manera, por algún método, por conducción o porque se está trasladando con el medio, ¿no? Ahí ya depende, puedes pensar, por ejemplo, por conducción, una cosa de esas. Entonces uno dice, como la pregunta, ¿cuánta energía está atravesando una determinada superficie por unidad de tiempo? Entonces ahí tendríamos, en el caso del flujo, tendríamos julios dividido por segundo, es decir, vatios. Pero claro, si es por unidad de área, la densidad de flujo, entonces tendríamos vatios dividido por metro cuadrado y por segundo. ¿De acuerdo? O sea que tenemos una cosa parecida, en ese caso, en termodinámica. Vale, pues ahora cojámonos lo siguiente. Mi objetivo es el siguiente. Pensemos una zona del espacio. ¿De acuerdo? O sea que tengo, a ver, otra vez. Tengo en el espacio cargas en movimiento, cargas eléctricas en movimiento. Lo podéis suponer que sean puntuales, a mí no me importa, y me tendrían que dar cuántas por unidad de volumen, cómo es la carga que tiene cada una de ellas y cómo es la velocidad con la que se está moviendo cada una de ellas en el espacio. O bien lo podéis ver desde el punto de vista de que la carga llena todo el espacio, entonces en vez de eso lo que tendría sería ρ y v. Es decir, que lo que tenemos naturalmente, tanto en un caso como en el otro, tenemos otro. Vamos a dibujar las líneas de corriente. Por ejemplo, esto me está diciendo cómo se están moviendo las cargas eléctricas en el espacio. Muy bien. Y ahora la pregunta que me hago es, me fijo en una zona, en un volumen del espacio. Y ahora quiero saber, en ese volumen, si tengo un volumen, está delimitado por una superficie. Quiero saber cómo es la contabilidad. Voy a hacer contabilidad. O sea, ahora vamos a organización de empresas. Voy a hacer contabilidad. Y es, en ese volumen, quiero saber lo que entra, por unidad de tiempo, lo que entra y lo que sale. Bueno, como hemos visto, ahí es el flujo, ¿no? ¿Veis cómo es el flujo? Es decir, lo que entra será negativo, lo que sale por el convenio que habíamos hablado, positivo. Y ver, pues, lo que sale menos lo que entra, pues es lo que varía la carga dentro de ese volumen, ¿no? ¿Sí o no? A ver si lo pilláis otra vez. Yo tengo aquí este volumen, ¿no?, que está rodeado por una superficie cerrada S. Y ahora digo, quiero saber, si yo digo, me dicen lo que sale, me dicen lo que entra por unidad de tiempo, imaginaos que sale más que lo que entra, entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí con la carga en esta zona del espacio? Está fija, ¿eh? Con vosotros es lo fácil, el volumen está fijo, no cambia de forma.
en el tiempo, porque las cosas se pueden complicar, ¿eh? ¿Entendéis? O sea, las cosas pueden ser más complicadas que esto. Esto es lo más sencillo. Un volumen fijo que no cambia en el tiempo. Entonces, como estoy imaginando eso, ¿no? Y cómo está fluyendo a través de esa cosa imaginaria, de ese volumen imaginario. Vale. Entonces, si digo, imaginaos, sale, la contabilidad es, sale más que lo que entra, me saldrá el flujo positivo. Entonces, en ese intervalo de tiempo en el que estoy yo mirando, ¿qué pasará con la carga dentro de S, en el volumen V? Disminuye, claro. Efectivamente. Y si es negativo, es decir, que entra más que lo que sale, pues está aumentando. Pues lo mismo, es lo que llamo yo el contabilidad de los alumnos. Si tengo dos puertas, por una entran alumnos, por la otra salen, yo no sé el número de alumnos dentro del aula, pero si cuento los que entran y cuento los que salen, sí puedo decir en un intervalo, en una hora, me dicen han entrado tantos, han salido tantos por la otra puerta, puedo decir la variación, lo único que puedo decir es la variación de alumnos dentro del aula ha sido tal, este número. Siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando dentro del aula no haya fuentes ni sumideros de alumnos, o se creen alumnos, de la nada. ¿Entendéis ahora la física? Porque claro, si aquí hubiese algún proceso físico en el cual se crean cargas, pues entonces tendría que tener en cuenta en ese intervalo de tiempo cómo se están creando por ese proceso. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué ocurre con la carga eléctrica? Tenemos conservación. Es decir, que se pueden crear, efectivamente se pueden crear las cargas, pero si yo creo una negativa, se está creando simultáneamente una positiva. Neto cero, por lo tanto. ¿Vale? Bien. La carga de ese volumen solo se puede medir con las cargas entre que salen. Claro, si yo mido, otra vez repito, si mido lo que entra y lo que sale, puedo decir lo que varía. No cuántas hay, antes y después, sino cuál ha sido la variación. La variación en el tiempo de la carga eléctrica dentro de ese volumen. Dentro de esa superficie, en el volumen, en ese volumen del espacio. Bueno, entonces ahora uno dice, ¡jo! Madre mía, menudo cálculo, este es un volumen finito, entonces en cada punto este vector va a ser diferente porque ya voy atacando por el caso general, entonces habría que... Vamos a simplificar y vamos a intentar hacerlo de tal manera que yo sepa algo acerca del campo, es decir, voy a hacer el volumen infinitesimal. Si logro hacerlo para un volumen infinitesimal, como os han hecho en matemáticas probablemente, pues entonces ya para un volumen finito será más fácil porque será suma de volúmenes infinitesimales. Si trabajo en coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo que voy a hacer? Voy a calcular el flujo. Del ejemplo, en el de campo es la densidad de corriente eléctrica. Porque eso me va a permitir expresar una ley física que recibe un nombre, es la ecuación de continuidad. En electricidad y en la materia también. O sea, también para la masa serviría. Bien, de acuerdo. Entonces, si trabajo en coordenadas cartesianas y quiero un volumen infinitesimal, ¿qué forma del volumen voy a escoger? Pues efectivamente un cubo, lo que pensaría cualquier persona en su sano juicio, un cubo alineado con los ejes cartesianos. Esto es un volumen diferencial de I. ¿De acuerdo? Muy bien. Este punto no es que sea el origen de coordenadas, sino es un punto del espacio donde me encuentro, de coordenadas x y z. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale cada una de las aristas? Si es infinitesimal, efectivamente esto tendrá que ser, este punto será x más diferencial de x, la arista será diferencial de x. Aquí la arista diferencial de y y aquí diferencial de z. Es decir, que el volumen diferencial. ¿Algún problema con eso? Vale. Cada una de las caras, porque tengo que calcular el flujo, cada una de las caras, pues ahí depende, las caras que son perpendiculares, esta, ahí es la imaginación, esta cara, la anterior y la posterior, perpendicular al eje X, tendrán un área que es diferencial de Y por diferencial de Z. ¿No? Diferencial de Y por diferencial de Z.
Y para las otras caras del cubo, pues tendremos una cosa similar, cambiando las coordenadas. Muy bien, pues entonces vamos a ver objetivo, Birmania es objetivo, calcular el flujo. El flujo a través de las paredes de este cubo infinitesimal. Primero, las caras perpendiculares al eje X. Me voy a coger la cara posterior. Y ahora uno dice, bueno, pues aquí tendré un valor del campo, pero como el área es infinitesimal, el valor del campo, el campo es el mismo en todos los puntos de esa cara, porque el tamaño es infinitesimal. Por lo tanto, tendremos ahí, si estoy cogiendo J, voy a seguir utilizando J, pues aquí tendremos J en X y Z, ¿no? Que será naturalmente J de X en X y Z por I más JI, X y Z, por J más J, la componente Z de X y Z por K. O sea, y ese es el mismo. Bueno. Y ahora, ¿cómo es el flujo? Es como si fuese constante, es uniforme, por decirlo así, en todos esos puntos. Y ahora tengo que calcular el flujo. Pues será J por ahora este vector, producto escalar, diferencial de S. Diferencial de S tiene un módulo que es, lo acabo de decir hace un momento, ¿cuánto vale diferencial de S? Estoy para... No, exactamente. Diferencial de I por diferencial de Z. Pero claro, es un vector, es decir que diferencial de S será su módulo, pero la dirección y el sentido, la dirección es el eje X. Es decir, necesito un vector unitario a lo largo del eje X. Y, ¿no? Pero tiene que estar apuntando hacia afuera. Y estoy en la cara posterior. Ahora es la imaginación. Es decir, que apuntando en el sentido de menos X. Por lo tanto, menos Y. Cógete un cubo. Si X es positivo hacia ti, ¿no? El vector unitario tendrá que ser Y, pero con signo cambiado, porque está apuntando en el sentido negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si hago este producto, uno dirá, pues entonces tendremos únicamente la componente X de J, la que interviene, porque las otras van a ser 0. El producto escalar. Es decir, que tendremos Jx en X y Z por diferencial de Y, diferencial de Z con un signo menos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esto para la cara posterior. Para la cara anterior, pues tendrás el valor del campo, no en X y Z, lo tendrás el valor del campo en X más diferencial de X y Z. Claro, y ahora uno dice, anda, si a ti te están diciendo cómo es el campo en X y Z, ¿cómo será cuando te has movido solo en una dirección del espacio, no en las otras? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué creéis? Un desarrollo en serie de Taylor. Otra vez. Está plagada, o sea, toda la física está plagada de eso. Todo. Aproximar. Claro, pero solo, menos mal que solo en una dirección. Es decir, y quedarse con el término, naturalmente, con el término de orden 0 y el de orden 1. ¿Por qué? Porque voy a tener que sumar ambas cosas, porque uno diría, ¿y por qué no te quedas con el término de orden 0 únicamente? Porque al restar el de 0, 0 se me van a ir. Es decir que, ahora lo veréis. Es decir que tendré aquí J. Bueno, y esto, bueno, Jx, Ji, Jz. ¿Estamos de acuerdo en que solo necesito la componente X? Porque luego va a ser el producto escalar. Vale, pues vamos a por Jx. ¿Esto lo habéis hecho en matemáticas? Lo que estoy haciendo yo ahora. No lo digo enfadado, no, nada más, simplemente para... ¿Lo habéis hecho este año o no lo habéis hecho este año?
Pero sí os han dado el teorema de la divergencia, ¿no? Sí, sí. El teorema de Green. Green en 2 dimensiones, lo estamos haciendo en 3, porque necesito 3 dimensiones. Entonces, ¿os lo han demostrado el teorema de Green en 2 dimensiones? Entonces, y os habrán dicho quizás probablemente, ¿no?, que es una generalización a 3 dimensiones. Quizás de esa manera sin demostrar. Bueno, pues aquí estáis viendo la demostración en 3 dimensiones. ¿No? O sea que el teorema de la divergencia o de Gauss y el teorema de Stokes son generalizaciones del teorema de Green en 2 dimensiones. ¿No? Lo diría así de esa manera quizás la profesora o la profesora de... Bueno, tendríamos entonces término de orden 0 más el término de orden 1, tengo que hacer la derivada pero con respecto a x, la derivada de jx con respecto a x, evaluado en x y z por diferencial de x. Más términos de orden superior, vale, no hay ningún problema. ¿Vale? Y entonces tengo que hacer la contabilidad. Este término, sumárselo al otro flujo de la cara posterior, que tenía signo menos. Todo esto, si hago el flujo, lo tengo que multiplicar, ¿por qué? Por diferencial de y, diferencial de z. Es decir, todo esto por diferencial de y, diferencial de z, porque en este caso, diferencial de s era diferencial de y, por diferencial de z, por más y, porque va apuntando en el eje x. Vale, muy bien, de acuerdo. Es decir, que ahora tendría que, en el otro término, lo que tenía era menos jx, x y z por diferencial de y por diferencial de z. Sumo. Claro, este término, positivo o negativo, se me va, es decir, que el único término que me queda, distinto de 0, es el primero y orden superior. Pero como es un volumen infinitesimal, entonces estos tienden a 0 más rápidamente que este, me quedo con el primer término distinto de 0. Es decir, que neto me queda la derivada parcial de jx con respecto a x, evaluado en x y z, por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Anda, que es el volumen. Esto para el eje x. Las caras ya podéis apostar lo que sale en las otras, ¿no? Eje y eje z, similar, es decir, que tendría para el eje y para el eje z, perdón, esto era, cuidado, x, esto y esto z, respecto a z, la componente, aquí tenía x y no puse la componente x. Es decir, que total será la suma de estas 3 cosas. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, sacando factor común, tendríamos la derivada parcial y esto recibe un nombre. Operador divergencia en coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos div o nabla de j, y cómo se pone, pues fijaos que por eso es la notación. Uno dice, anda, lo que estás haciendo ahí es como un producto escalar. ¿De qué operador? Del operador nabla por jx, ji, jz. Eso es lo mismo. Producto escalar
del vector. Y ese es el operador. Es decir, como habéis visto, la divergencia, esto se define a través del flujo en un volumen infinitesimal. Bueno, lo mismo se hace, si eso lo habéis visto, en 2 dimensiones. Pero claro, ahí ya en 2 dimensiones lo que tenéis, los límites, lo que tenéis es una superficie cerrada envuelta por una curva, claro. Eso es lo que encierra en él, ¿no? Entonces tenéis, ahí no tenéis la superficie a través de la cual, sino la curva a través de la cual estáis calculando el flujo. O sea, que es la equivalencia de dar de 2 a 3 dimensiones o de 3 a 2 dimensiones. ¿Vale? Muy bien, y ahora, genial. Eso significa que entonces tenemos que el flujo de J, es decir, J por diferencial de S, no pongo integral, porque la superficie es infinitesimal. ¿A qué me quedaba aquí? La divergencia de J por diferencial de. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Me dice, anda, genial, estupendo. Pero a mí me han enseñado y me he aprendido de memoria el teorema de la divergencia. Y ahí lo que tenemos son integrales de superficie e integrales de volumen. El paso es elemental. Es decir, bueno, ahora quieres calcular el flujo a través de un volumen que es finito. Líneas del campo, otra vez. Pero ahora el volumen, y encima no lo puedes escoger porque te lo están dando. A través de que tiene una superficie, lo envuelve en una superficie S, a este volumen 1. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues uno dice, divide y vencerás. Rellena este trasto en cartesianas o en las coordenadas tal, de cubitos de hielo. Lo llenas de cubitos de hielo, plaf, 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 y calculas cómo es el flujo a través de cada, infinitesimal, ¿eh? Calculas el flujo a través de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, el flujo a través de esta cara, estos dos comparten 2 cubitos una cara. Eso quiere decir que el flujo, si es positivo en esta cara para este cubo, es negativo para este otro. Al sumar para todos los cubitos, se anulan, plaf, plaf, salvo las caras que no tienen cubitos al otro lado, que son las caras externas de V, es decir, S. Eso significa que entonces tendríamos eso es lo que estoy haciendo, plaf, plaf, ¿no? ¿Se ha entendido? Al final, el único flujo que queda es a través de ese, porque los flujos en las caras interiores se anulan a pares. Lo estás contabilizando como positivo y como negativo. Al hacer la contabilidad, sumar, se anulan. Creo que se entiende, ¿no? Y a la derecha, fijaos que uno dice, anda, esto lo que tenías aquí era la divergencia de J por diferencial de V, pero está sumando para todos los cubitos. El volumen. Teorema de la divergencia o de Gauss, fundamental en física. Yo diría que es mejor decir teorema de la divergencia por una razón práctica, porque si no uno se puede equivocar yo mismo fácilmente. En vez de utilizar la palabra teorema, uno le sale ley a veces, ¿no? Entonces ahí hay que andarse con pies de plomo. Una cosa es teorema y otra cosa es ley. Este es un teorema matemático. ¿Habéis visto en algún sitio que haya dicho yo algo de... cuando hablé de la escala, aquí J podía ser F, podía ser cualquier cosa. ¿Me entendéis? Puede ser cualquier campo vectorial. Y eso es cierto. Puesto J por una razón, para que tuvieseis no creáis que es una cosa no fuera de la física, era la única razón. Si es una ley, siempre va a ser física. No, esto es algo matemático, las mates. Esto es una herramienta como derivar. Fijaos lo que se necesita utilizar como herramienta. Claro, Gauss es físico y matemático. ¿Para qué? Newton, el cálculo, ¿para qué? Para sus problemas de física. O sea, son herramientas que se van diseñando, se van inventando para resolver pues, problemas físicos. Hombre, hay otros problemas matemáticos, si no suena así, parece que digo los matemáticos, no, todo lo contrario, hay problemas de matemáticas que no tienen
relación en principio con la física, no hay ningún problema en eso. Bien, o sea que esta igualdad son mates, pero ahora viene, decir, ya, ¿y la física dónde entra en juego aquí? Cojámonos el ejemplo de las cargas eléctricas. Ahora he dicho, el flujo a través de esa superficie cerrada, de J, ahora sí quiero que sea la densidad de corriente. ¿Esto qué me dice la puñetera física? Eso es lo que... Ahora, la ley física. La ley física significa que tú haces experimentos y lo estás viendo, que haces experimentos y ves que las cargas en todo caso se crean a pares. Jamás puedes crear una carga neta distinta de... Puedes crear positiva, pero a la vez negativa. Es decir, esa es la ley física. ¿Y eso quién lo demuestra? Los experimentos. Muchachos, eso no se deduce de operaciones. Esos son los experimentos. Entonces uno lo plantea diciendo, ¿lo entendéis? La pequeña por eso lo de ayer, estaban como locos, o sea, muy contentos, porque son varios años de trabajo, ¿eh? O sea, no es que hiciesen la foto ayer, ¡hala, voilà! Sino que son varios años de tomar los datos, de comprobar los errores, de cantidades de datos ingentes, ¿no? de relacionarlos unos con otros para al final darle un colorcillo, ya veis, al final para sacar una mierdecilla una foto bonita, pero una mierdecilla de foto al final y al cabo, ¿no? Después de tanto dinero. Entonces uno dice, pero estaban muy contentos, bueno, la expectativa era ya de días anteriores grande, porque claro, ahí se olían el premio Nobel. Y ahí, por lo que he leído, para su desgracia, a lo mejor no. Porque hubiese sido un premio Nobel si de esa foto se dedujesen cosas que contradijesen la teoría de la relatividad general iba a decir de Newton, de Einstein. Es decir, de la gravedad. Pero resulta que lo que han visto en las fotos, en esa foto, lo han hecho con simulaciones, ¿con qué? Con ordenador. Quizás habéis leído toda la noticia y habéis visto los dibujos también, las representaciones gráficas de la simulación. Claro, la simulación es todavía con mucha más precisión. Entonces lo han tenido que emborronar la representación gráfica para que te dé la misma, ¿no? Es como cogerte una foto un móvil precioso que tengáis ahí, ¿no? Súper caro, un iPhone o yo que sé, un Google Pixel de estos o cualquier cosa de estas o un Huawei de estos, ¿no? El P30 que han sacado ahora o lo que sea, para no crear. Y entonces decís, ¡jo, qué foto más bonita! La tenéis que reducir la resolución. Es decir, ¿para qué pagar tanto? Eso es lo que han hecho. Y lo que se han encontrado es que esa simulación hecha ¿con qué? Precisamente con la relatividad general de Einstein. Lo que predice, se parece. O sea, se parece muchísimo. O sea, uno dice, parece que funciona. ¿Y ellos qué querían? Que no funcionase. Iba a decir, a ellos les hubiese gustado, a los científicos, estos astrónomos, astrofísicos, les hubiese gustado más que se hubiese visto una diferencia. Porque entonces eso significaría que iban a sacar el hacha y decir, la teoría de Einstein no es la correcta, hay que corregirla. Lo mismo que con Newton. Y eso siempre es un salto bonito. Por eso sí vas a pasar a la historia, como Planck. Pero confirmar cosas que ya, pues, está muy bien, pero falta el rebustillo. Por eso no están tan contentos, iba a decir. Están contentos, pero no tanto porque una confirmación significa que a lo mejor no vale la predicción de los agujeros negros, sí, pero digamos la confirmación, pues a lo mejor no lo sé, ¿eh? Bueno, la ley física. Entonces, aquí estamos, con eso. Y uno diría, la variación de la carga en ese volumen. Con el signo menos, porque habíamos quedado que positivo era hacia afuera y negativo hacia adentro. Menos. Menos. La variación en el tiempo, el flujo es por unidad de tiempo, ¿cómo está variando en el tiempo? ¿De qué? De la carga dentro de V. Esta es la carga eléctrica neta dentro de V. Dentro de ese, o sea, en V. En ese volumen. ¿Eso se ha entendido? Esto, ahora sí, esto es
Esto no es, esa igual no es un igual matemático, es un igual físico. Son dos cosas diferentes. Bien. Y ahora uno dice, bueno, esto es la ley de conservación de masa, iba a decir de masa, de carga. Bueno, realmente podría haberlo hecho con la masa. ¿De acuerdo? En mecánica de fluidos lo hago con la masa. Con vosotros lo hago con la carga. Y ahora uno dice, bueno, vale, genial. Pero a mí me suena de que eso va a recibir un nombre que es la ecuación de continuidad. Es decir, que la ecuación de continuidad, esta ley física, no es nada más que la principio de conservación, vamos a poner en mayúsculas, de la carga eléctrica. ¿No? Que recibe un nombre, bueno, continuidad, pues qué bien. Oye, ¿y cómo puedo poner yo la carga total dentro de ese volumen? Si a mí me están diciendo que la carga, la densidad de carga es ρ, pues entonces tendría que decir, pues, haz la integral de volumen de ρ por diferencial de v. Otra vez ver en cada cubito cuánta carga hay y sumar. Es decir, que lo que tendríamos aquí sería todo esto. Vamos a ponerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora viene la traca casi final. Uno dice, jo, qué estupendo sería si esta derivada la pudiese meter dentro de la integral. Otra de las mates. Probablemente os hayan dicho cuándo, en qué condiciones puedo hacer eso yo. Porque yo sé por qué me gustaría, porque yo sé que esto era v, la divergencia de j, diferencial de v. De tal manera que si tengo una integral de volumen aquí y el mismo integral de volumen en el mismo volumen allá, pues entonces lo que hay dentro de para cualquier volumen, lo que hay dentro de la integral tiene que ser igual. Pero claro, aquí viene una pequeña cosa que conviene pensar. Esto será, o sea, esto de aquí arriba, menos meter la derivada aquí dentro. Fijaos que aquí el tiempo no me lo puedo trincar, ¿eh? Rho es un campo escalar de R y de T. Si es estacionario, pues ya sabéis qué es lo que va a pasar. Entonces la derivada va a ser cero, no cambia en el tiempo. ¿Cuándo se puede meter? Cuando el volumen no cambie. Por eso, fijaos, ahí viene la dificultad. Si el volumen, la superficie que estoy considerando no cambia, pues entonces... ¿Por qué pongo derivada parcial cuando aquí es derivada total? Porque he puesto yo eso así, adrede. Depende ρ de R y de T. Como yo solo estoy viendo los cambios en el tiempo, pues tiene que ser una derivada parcial. Genial. Conclusión. ¿A qué conclusión? Que si esto se cumple para cualquier volumen V, tendremos que la divergencia de J tiene que ser igual a menos. ¿Cuánto era J? Rho por V. Esa es la ecuación de continuidad. Si la densidad de carga en el espacio, este es el caso general, ¿eh? Y ya lo sabéis para la masa también, es la misma expresión. Ahora uno puede imponer una condición que es, por hacerlo más sencillo, en vez del caso general dice, oye, y si la densidad es independiente del tiempo, es decir, es estacionario, caso, o por ejemplo, todavía más sencillo, que la densidad es constante, es uniforme, toda la misma, ρ uniforme. El mismo valor en todos los puntos del espacio. Eso implica entonces que la divergencia de V es igual a 0. Esta es cuando, como lo ve uno, cree que es el caso general, pero no, el caso general es este. Bueno, esto sí. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues ya hemos visto cosas del capítulo último de circuitos, porque estos son cosas de circuitos, cómo se mueven las cargas. ¿De acuerdo? Si veis, intentad pensar, ahora tenemos unos días, estas cosas, es decir, que esto lo tenéis aquí. Vamos a ver. ¿Habéis visto? Tema 6, circuitos. Corriente eléctrica y densidad de corriente. Pues ahí. Porque, o sea, compartimentar se puede hacer, claro, pero realmente estás hablando de toda una cosa, todo un... Bueno, pues aquí lo dejamos.